¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Mucho hemos estado discutiendo en diversas opiniones, en diversos foros, sobre todo lo que acontece, por supuesto, con el tema de las infancias trans. Hemos escuchado diversas opiniones, por supuesto, lo que se ha discutido en nuestro máximo tribunal del país, en la Suprema Corte de Justicia. También las posturas o propuestas totalmente, si ustedes me permiten, y esto es totalmente a título personal, totalmente criminales por parte de algunos legisladores en contra precisamente de este sector de la población. Pero para profundizar precisamente sobre este tema, sobre las infancias trans, se encuentra con nosotros una experta a quien le agradezco muchísimo de verdad que comparta su opinión, su análisis con nuestra comunidad, alguien que trabaja constantemente con este sector de la población. Mi querida Tania Morales, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias y gracias por el espacio y ojalá ayudemos a aclarar las cosas por acá. Seguramente. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿a qué se enfrenta la infancia trans en un país como este, que en muchas ocasiones no nos gusta vernos en el espejo? Nos costó mucho trabajo, muchos años, medianamente aceptar que éramos racistas y nos justificábamos con el mestizaje, y parece que no nos agrada cuando nos dicen que hay sectores mayoritariamente homofóbicos. ¿A qué se enfrenta precisamente la infancia trans en un escenario como este? Pues si vemos dos grupos de maneras de enfrentar, uno es el tema social o el tema familiar, y las infancias trans se enfrentan a crecer y nacer en familias que no conocen sobre el tema porque no se nos ha educado sobre el tema. Entonces necesitan generar eh, formas de explicarle a sus familias y a sus entornos que el género que tienen es distinto al género que les dijimos que tenían. Entonces, por ahí, pues desde los primeros años de vida, lograr tener esta atención de las familias, esta aceptación de las familias, y después eso crece en el entorno social, de amistades, el núcleo familiar más amplio, incluso las escuelas. Por otro lado, tenemos un núcleo o un ámbito que tienen que enfrentar no solo las infancias, sino las familias que acompañan a sus infancias trans, que tiene que ver con una discriminación institucionalizada. Es decir, en nuestro país no existen o no habían existido ningún tipo de acceso a el derecho a la identidad para las infancias trans. Es decir, las personas trans tenían que llegar a tener 18 años para poder comenzar con obtener un documento de identidad, un acta de nacimiento, y de ahí corregir con su historial, digamos que legal y frente a las instituciones, para poder estar un poco a la par de las personas que no somos trans. Actualmente existen ya algunas avances legales en algunos estados de la República Mexicana en los que se permite que una infancia trans pueda obtener su acta de nacimiento y, digamos, equiparar el crecimiento institucional con las personas que no son trans, pues a partir de los 12 años en algunos estados, en otros estados desde sus primeros años, 5 o 6 años, en donde se hace este reconocimiento de identidad de género. Pero bueno, lo que también tenemos es que a nivel institucional, la Secretaría, por ejemplo, de Educación Pública, no tiene aún protocolos que le indiquen a todas las escuelas públicas y privadas qué hacer con una infancia trans, que se debe respetar su identidad de género, su nombre, la vestimenta, y entonces esto hace que quede arbitrio de quien dirige una escuela si se respeta la identidad de género de la persona o no se respeta. Entonces, digamos que institucionalmente tenemos un tipo de complicaciones a las que se tiene que enfrentar y socialmente también tienen las infancias trans otro tipo de medidas que hay que sortear. En el tema de la identidad, Tania, ¿existen ya los canales adecuados para lograr esta identidad de las infancias trans? Pues vamos avanzando, pero no están completos. Es decir, existen ya dos, no tres estados de la República Mexicana en donde
las infancias trans pueden acceder a tener reconocimiento de identidad de género en acta de nacimiento sin límite de edad y además en los que el enfoque es que la persona, es decir, la infancia trans, sea quien realiza el trámite, sea un trámite administrativo, que no se patologice la experiencia, es decir, que no se pidan dictámenes psicológicos o psiquiátricos, y que quede en un trámite en el que el Estado diga, bueno, nos equivocamos al decir que tu género era este, entonces corregiremos el acta de nacimiento. Hay otros 3 estados de la República Mexicana que lo permiten a partir de los 12 años y en consulados de México en el mundo también es posible sin límite de edad. Pero tenemos muchos estados de la República Mexicana en donde esto no es posible y justamente acabamos de ver que la Suprema Corte de Justicia en estas semanas anteriores declara inconstitucional ya las legislaciones de 5 estados de la República Mexicana que habían aprobado leyes para reconocimiento de identidad de género, pero en personas mayores de 18 años. Y lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que una legislación así es discriminatoria en razón de edad. Es decir, que cualquier persona, no necesita tener una edad específica, tiene el derecho a contar con documentos de identidad que le representen. No puede andar por la vida una persona con documentos que no le representan, que no dicen quiénes son, por el hecho de tener menos de 18 años. Hubo, tú lo recuerdas bien, Tania, incluso una polémica con una legisladora del PAN, con América Rangel. Y más allá de entrar en lo que esta mujer señala, me gustaría que nos explicaras precisamente cómo se relaciona este punto en particular que ella pues trató de poner en la mesa con un discurso de odio, si es discurso de odio o no es discurso de odio desde tu óptica, que tiene que ver precisamente con el tema de las mutilaciones, con los tratamientos hormonales para la infancia trans. ¿Es necesario que se dé una situación de este tipo o cuál es la postura que hay al respecto? Mira, la iniciativa que se presentó y otras 5 más que se presentaron, porque no fue la única, se presentó una iniciativa a nivel federal y en otros estados de la República Mexicana en ese sentido. Estas iniciativas lo que dicen, en realidad no tienen, en ninguna parte dice mutilaciones, no dice hormonaciones, nada de eso. Lo que dice la iniciativa es que toda aquella persona que en nuestro caso, reconozca la identidad de género de una persona menor de 18 años, la identidad de género no normativa, es decir, las personas trans y no binarias, estas personas tendríamos que ir a la cárcel. Es decir, oficiales del registro civil, ¿no? Juzgadoras, juzgadores, familias, etc. Eso es lo que dice la iniciativa. Ahora, lo que ella y otras personas legisladoras han difundido es que las iniciativas versan sobre mutilaciones corporales. Y ese es otro apartado que habría que plantear aquí a toda la comunidad. Comenzar a explicarles que en México no se pide nunca una modificación corporal de la persona para tener un reconocimiento de su identidad de género. Partiendo de esto es algo muy importante porque lo que se ha difundido es que en otros países se está dando marcha atrás a las legislaciones o a los avances en derechos porque hay muchas detransiciones. Y esto es importantísimo explicar que en otros países, precisamente como España, como Francia, como Inglaterra, para que una persona trans pueda tener un documento de identidad, necesariamente tenía que pasar por una hormonación al menos de 2 años. Incluso países como Suiza, hasta 2017, para que una persona trans pudiera tener documento de identidad, tenía que, ¿cómo se dice?, esterilizarse, no podía tener descendencia. Esta es una visión completamente contraria a la que llevamos en México y en países de Latinoamérica.
En México y países de Latinoamérica está prohibido exigir hormonaciones o modificaciones corporales para reconocer la identidad de género de la persona. Es decir, nuestras legislaciones están conforme a derechos humanos. No le vamos a pedir a la persona que modifique su cuerpo. Entonces, equiparar las legislaciones de otros países que dan marcha atrás con México, pues es algo que no tiene ningún sentido, porque justamente estas legislaciones en otros países dan marcha atrás porque no tendrían por qué pedir una modificación corporal. Entonces, en nuestro país eso no ocurre. Ahora, en términos familiares, ¿no? De las familias que acompañamos a infancias trans, por supuesto, lo que menos quisiéramos y por lo que pugnamos es porque no se pidan nunca modificaciones corporales de nuestras hijas, hijos o hijes, y vaya, ni siquiera aceptamos que se pidan documentos como dictámenes psiquiátricos o psicológicos que antes se hacían o antes se pedían, porque sabemos que la persona, cada persona sabemos cuál es nuestro género. No hay un especialista del género de otra persona más que la propia persona. Y bueno, decir también que en México tampoco es que exista alguna persona médica, al menos de mi conocimiento, que esté llevando a cabo estas intervenciones quirúrgicas y mucho menos por parte del Estado. El Estado no tiene recursos ni para las personas transadultas que quisieran hacer modificaciones, pues mucho menos para personas menores de 18 años. Y lo que sí planteábamos, y yo se lo comenté a la diputada América Rangel, que si su preocupación tenía que ver con la mutilación de los cuerpos de las personas menores de 18 años, pues en donde habría que poner el foco es en la comunidad intersexual. Es decir, niñas, niños que nacen con características sexuales que no están en lo conocido o en lo interpretado como un tipo de cuerpo y otro tipo de cuerpo, es decir, que tienen variaciones en las expresiones de sus órganos sexuales, ahí incluso se les recomienda a las familias que sí les hagan cirugías a sus cuerpos. Cuando hoy sabemos por la comunidad intersex y activistas de la comunidad intersex que los cuerpos de las personas intersex funcionan perfectamente y que no necesitaríamos modificarlos. Pero vaya, esa es la población que realmente a través de la mirada médica sí está siendo intervenida quirúrgicamente, pero no las infancias trans. Mencionábamos al principio esta interesante charla, Tania, la discriminación, la discriminación. ¿Cómo es esta en las escuelas? ¿Qué es lo que ustedes han detectado precisamente que padece la infancia trans en las escuelas de este país con otros compañeros y compañeras? Pues en las escuelas lo que ocurre o lo que ocurría y entendamos que tenía que ver con que las personas trans menores de 18 años no se reconocían legalmente, pues es que existe un gran desconocimiento. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que actualmente las familias con hijas trans lo que están haciendo es tener conocimiento real de lo que ocurre y no, más bien no prohibir, sino acompañar a la persona en su crecimiento. Entonces, ¿qué vemos actualmente? Pues que hay mucho más infancias y adolescencias trans que pueden vivirse apoyadas por sus familias y que quieren vivir una experiencia educativa como cualquier otra persona, cuando su género es respetado. Pero ¿qué ocurre? Que las instituciones educativas no, sí conocían de personas trans. Eso es algo muy gracioso o no sé, que nos llama mucho la atención. Porque cada vez que hablamos con alguna maestra o maestro o acudimos a alguna escuela desde la asociación, lo que nos dicen es, siempre ha habido personas que reconocemos que viven de esta manera, pero es que nunca antes se había tenido la posibilidad de vivirse oficialmente, digamos, en lo social de manera libre, ¿no? Entonces, las escuelas no tienen conocimiento de cómo respaldar o acompañar a las familias con infancias trans. O algunas escuelas que pues han escuchado incluso y se creen estos discursos, por ejemplo, como el de la diputada,
y que están de acuerdo con eso, creen que está en sus decisiones si respetar o no a la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Si una persona trans menor de 18 años vive en un estado en el que no hay procedimiento para reconocer su identidad de género, pues no tiene un acta de nacimiento que respalde esto. Y entonces, que no debería ser así, cuando llega a la escuela, se le comenta o se le impide vivirse con su género y con el nombre que eligió porque no tiene un documento de identidad que lo avale. Entonces, si entendemos que los derechos humanos son independientes, es decir, a nadie me debería obligar a tener un acta de nacimiento para poder acceder a la educación o a la salud. Pero en estos casos, algunas escuelas lo que explican es como no existe el acta de nacimiento, no podemos tratarle a la persona con su identidad de género. Entonces, ¿qué está sucediendo con las personas trans en el sistema educativo? Que tienen que esperar hasta cumplir 18 años, en el mejor de los casos, porque hay estados que no tienen tampoco procedimientos para mayores de 18 años. Entonces, tienen que vivir una época de vida estudiantil siendo tratadas con un género que no es el suyo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que comúnmente las personas trans abandonan el sistema educativo, porque pues no van a vivir primaria, secundaria, preparatoria y universidad en un ambiente que no les reconoce y no les respeta. Entonces, lo que buscamos es que las personas no abandonen el sistema educativo, sino que pues tengan la posibilidad de una experiencia educativa igual que las otras personas que no son trans. Entonces, lo que necesitamos desde la institución que organiza la vida educativa del país, pues es un lineamiento claro en el que se le diga a las escuelas que independientemente del documento de identidad, la escuela tiene la obligación de reconocer el género de la persona y de generar acciones afirmativas como, bueno, los uniformes, por ejemplo, pues si hay un reglamento de uniformes de pantalón para niño y falda para niña, pues que permitan que las personas utilicen el uniforme que más cómodo les haga sentir, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedan enfocar su crecimiento educativo en otra cosa que no sea en cómo me veo, ¿no? Claro. Es algo, son cosas muy sencillas, pero todavía no hay indicaciones claras sobre el tema. Oye, Tania, y finalmente los padres. ¿Qué debe hacer un padre, qué debe hacer una madre cuando se topa con una situación de esta naturaleza? Cuando su niño, su niña, su niñe decide tomar esta determinación, cuando vive este tipo de experiencia. ¿Qué hacen los padres de familia? Porque existe desconocimiento en muchos sectores al respecto. Sí, justamente lo que acabas de decir me parece que es lo principal que recomendamos. Como existe desconocimiento, hay que buscar información. Entonces, algo que compartimos desde la asociación es, sus hijas o hijos o hijes no se vuelven otra persona. Han sido y serán la misma persona que conocen. Lo que es necesario es que las familias entendamos y reconozcamos qué es el género y que todas las personas tenemos derecho a vivir nuestro género, ¿no? Buscar información es muy importante y algo que les recomendamos, por desgracia o por fortuna, las familias con hijos trans, tenemos que hacernos especialistas en derecho y en cómo exigir nuestros derechos, porque desgraciadamente eh, digamos que la actualización aún no está en las instituciones. Entonces, necesitamos acompañar a las instituciones para explicarles cuáles son las necesidades y los derechos. Y por otro lado, bueno, entendemos que socialmente estos temas no se hablaban antes, ¿no? Somos una nueva generación que está hablando sobre los temas que han existido siempre. Claro. Entonces, algo que recomendamos y sugerimos es acompañarse de otras familias, acompañarse de información y las personas trans necesitarían estar también acompañadas desde sus primeros años de vida. No hay una forma de modificar la identidad de género de las personas, es decir, aquellas recomendaciones de eventualmente algunas personas que son psicólogas acerca de
restringir la identidad de género, esconder juguetes, negar que esto está ocurriendo, no es algo que ayuda, por el contrario, la identidad de género no se va a modificar y lo único que va a suceder es que la infancia trans va a crecer en soledad y eso no es lo que queremos. Tania Morales, activista, yo de verdad te quiero agradecer muchísimo estos minutos, este tiempo para nuestra comunidad. Muchas gracias a ti, Jesús.